La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios tiene el alto privilegio de presentarles las verdades eternas del Altísimo. Verdades que transforman, verdades que dan vida y esperanza al que la escucha y especialmente a aquellos que la obedecen. Hemos estado hablando en una serie de los estudios bíblicos respecto que somos más que vencedores a través de la gloriosa verdad, a través de la palabra. Y queremos continuar hablando sobre ese interesante tema, más que vencedores. Lo voy a ampliar paso a paso este interesante tema con el objetivo de que usted se convierta una persona dichosa, feliz, triunfadora en la vida cristiana. Quiero hablar primero sobre ese hombre que no es vencedor, pero que Dios lo llama a ser vencedor. Porque Dios no desea que usted viva derrotado, sino que viva en esa poderosa victoria que Dios ofrece a través de la fe en su glorioso nombre, en su gloriosa persona. Queridos oyentes, el hombre inicuo profesa hipócritamente su religión. Este es el problema que nos presenta el profeta Isaías. Hemos hablado muchas veces sobre ese interesante pasaje de Isaías capítulo 55, versículo 7, recalcando Isaías en el capítulo 55, verso 7 al versículo 11. Ese interesante pasaje del cual hemos venido mencionando ya en varias conferencias. Ese pasaje dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta verdad fue dada por el Espíritu Santo a Isaías para que lo transmitiese al pueblo de Dios. La verdad de las cosas que estos dos hombres o dos tipos de hombres mencionados en este pasaje, el impío y el hombre inicuo. Pero Dios dice a ambos perversos, a ambas personas que se encuentran derrotados, que se encuentran sin Dios, sin esperanza humanamente hablando. Viendo la necesidad, el Todopoderoso, que van rumbo a una condenación espantosa y terrible, donde no se puede salir de esa condenación una vez que la persona caiga en el abismo terrible, donde arde con fuego y azufre, donde las celdas herven totalmente de gusanos eternos que no son consumidos por el fuego. Pero Dios, pensando en la tragedia, pensando en el fin malvado de estos, el fin corruptible, el fin de muerte eterna, mas Dios en su alta misericordia se compadece de esta gente y dice Dios al profeta: ve, háblale a estos dos tipos de personas, a los impíos y a los hombres inicuos. Diles que se vuelvan a mí. Yo, Jehová, tendré misericordia de ellos. Yo, el Dios Todopoderoso.
voy a ampliar mi perdón para ellos, pero ellos tienen que humillarse. Ellos tienen que buscar completamente el perdón, mi clemencia, mi cobertura de gracia. Deben totalmente humillarse delante de mí, reconociendo sus pecados, reconociendo sus maldades. Entonces Dios envía al profeta con ese fin. Ahora bien, vemos a este tipo de personas que se envuelven en caminos perversos, en caminos que conducen ciertamente a la muerte. Mas el Señor les habla en Mateo 23, verso 25, y les habla a este tipo de personas que están en la cima religiosa, que son personas totalmente respetadas por muchos, pero por no tener entendimiento, no saben quiénes son sus maestros, no saben quiénes son sus líderes espirituales. Y por tanto Dios los conoce, conoce sus corazones, conoce las intenciones de ellos. Y le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis de afuera el vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Este tipo de líderes ciertamente son depravados, aunque aparentan en su físico, aparentan santidad, pero por dentro son más que ladrones, son más que estafadores. Y el Señor dice claramente a este tipo de gente: hipócritas, porque ustedes se encargan de mostrar apariencia de pureza por fuera, pero por dentro están completamente sucios. Son completamente apartados de mis caminos, de mi verdad. Me han dejado por causa de sus propios caminos. Estáis llenos de robo y de toda injusticia. En ellos no se ve totalmente las actitudes justas, sino injustas. Se ve en este tipo de personas que no está tratando por el bienestar de las almas, sino que tratan de estafarlos y estafarlos y estafarlos. En el pasaje de Mateo 23, versículo 26, Dios le dice a este tipo de gente, fariseos ciegos, le dice ciegos porque no pueden ver la verdad, no pueden ver a Dios, y aunque lo tengan enfrente, no pueden mirarlo como Dios, sino como simple hombre. En el caso de Cristo Jesús, el Señor y Salvador nuestro, Él se mostró personalmente ante este tipo de líderes. Miraban la gloria de Dios mostrándose a través de Jesucristo, pero no entendieron que era el Hijo de Dios. No conocieron porque estaban ciegos espiritualmente hablando. Miraban al Señor echar fuera a los demonios por cientos de personas. Miraban a gentes leprosas ser limpiadas por la mano poderosa de Jesucristo y a través del poder de su palabra. Miraban personas ciegas, sordas, cojas, mudos, ser sanados por cientos y cientos y cientos diariamente, pero no podían contemplar la grandeza de Dios. Jesús, frente a la tumba de Lázaro, lo llamó, y Lázaro sale después de 4 días de muerto. Aquel hombre hedía ya apestaba, su cuerpo había comenzado a putrefactarse. Mas cuando el Señor lo llama, no lo llamó como a un muerto, lo llamó como a un vivo. Y frente a esa gente el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. Cuando una viuda iba camino a Jericó para enterrar su muerto, su único hijo, vemos entonces que esta anciana lloraba y lloraba tras aquel féretro. Mas el Señor dice: bajen el féretro. Cuando el féretro está en tierra, Cristo le dice a aquel cadáver: a ti te digo, levántate.
Y al instante aquel joven se incorporó, se levantó y lo entregó a su madre completamente vivo. Jairo, ciertamente un hombre pudiente, un hombre muy ensalzado en medio de la comunidad, pidió misericordia para que el Señor resucitase a su hija. Y el Señor fue a su casa y resucitó a aquella criatura que tenía cerca de unos 12 años de edad. Toda la multitud de la gente supo estos grandes milagros y prodigios y maravillas. Pero por ser ciegos y a la vez sordos espirituales, no pudieron conocer a Jesucristo. No lo pudieron aceptar como el único Hijo de Dios, como el Hijo que había sido enviado para salvarlos. Y entonces por eso el Señor les dice: fariseos ciegos, limpiad primeramente lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. La razón por que Dios les manda a limpiarse era porque estaban completamente sucios y el pecado los hacía ser ciegos espirituales. El pecado los hacía ser sordos espirituales también. Mas Dios les muestra ciertamente su error con el propósito que se arrepientan, con el propósito que se humillen, con el propósito de que busquen a Dios para Él tener misericordia y restaurar sus vidas, para que no vivan derrotados y que no vayan a la condenación eterna, sino que se arrepientan de sus pecados y sean restaurados para convertirlos ciertamente en personas más que vencedores. La persona que se arrepiente de sus pecados y se aparta del pecado, esa persona ciertamente deja de ser la persona derrotada y pasa a ser la persona victoriosa, victoriosa en el transitar de la vida cristiana, en la vida de Cristo Jesús. Pero estos que realmente no quieren abrir la puerta de su corazón están en grave peligro, viven en derrota y van a derrota y a más derrota. El Señor les dice en Mateo capítulo 7, verso 3: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿No echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿No te das cuenta el terrible pecado que tienes? ¿No te das cuenta tan grueso que es el estorbo que tienes en tus propios ojos, que no puedes ver completamente la paja que hay en la otra persona? Mas el Señor le dice en Mateo capítulo 7, verso 4: ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cómo es posible que puedas ayudar a tu hermano cuando tú tienes un problema más grave y más terrible, más espantoso que el otro? Y el Señor le dice a este tipo de gente: hipócritas. No solamente son hipócritas, sino ciegos, porque hay una gran viga, y esa viga es el orgullo, esa viga es su propia altivez, esa viga es ciertamente la vanidad que hay en su propio corazón. Mas aún estando en esa situación el hombre, Dios extiende su misericordia, les envía profetas, apóstoles, evangelistas, misioneros, les envía maestros, les envía personas para que les testifiquen del problema que tienen y se aparten de ese mal camino que llevan y se conduzcan ciertamente por la senda de la vida, de la esperanza, del consuelo y de el camino que realmente el hombre que camina por ese camino santo llega a ser restaurado, prosperado, bendecido. Y ese camino se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos oyentes, el Señor dice a los que tienen esa viga terrible de pecado en sus ojos: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, que una vez que esta persona se haya removido esa viga,
A partir de ahí, no solamente será victorioso personal, sino que será canal de bendición para otras personas. Pues esto es lo que el Señor nos enseña. Primero le dice Dios en esta amonestación: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es así como el hombre se convierte en una persona dichosa, feliz, porque una vez que ha sido removida esa viga de su propio ojo, entonces podrá ayudar a otros a ser restaurados. Cuán interesante es que aprendas primero a ser restaurado tú personalmente y después podrás ayudar a otros que sean vencedores. A través de Marcos capítulo 5 verso 21 dice Dios que hay un serio problema, y ese serio problema no está en tu vecino, sino está en el interior, en la vida personal que llevas. Esa vida que te hace sentirte miserable, vacío, desesperante, y que te sientes don nadie. Te sientes totalmente muchas veces como bagazo, como basura. Te sientes desvalorado, desdichado, miserable. Te sientes completamente abatido. La razón por qué te encuentras así, porque el Señor dice en Marcos capítulo 7 verso 21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Pero Dios declara en su santa palabra que Él quiere derramar agua limpia para limpiar tu vida, para restaurar tu vida. A través de Ezequiel capítulo 36 verso 25 declara el Señor enfáticamente: yo derramaré agua limpia, os limpiaré y quitaré toda inmundicia, todo pecado y toda idolatría que hay en vuestros corazones. Voy a arrancar el corazón de piedra y estableceré el corazón de carne. Esto da a entender Dios que para ese corazón perverso que te lleva a la perdición, Dios puede quitarlo, puede removerlo al favor tuyo y establecer un corazón perfecto, un corazón limpio, un corazón temeroso, un corazón que realmente temerá a Dios y servirá y seguirá a Dios. Dice claro que todo aquel corazón perverso, de todo lo que sale de ahí, hace contaminar al hombre. Esta es la razón por que el hombre cada día más se mete a lo profundo, se mete al pecado, se mete ciertamente en problemas más serios y serios cada día. Y cada día se siente más alejado de Dios. Y cada día se siente totalmente más confuso. Más el Dios de la gloria que te ha creado no quiere que te sigas perdiendo, sino que escuches su voz y atiendas su llamar, atiendas completamente la verdad de Dios, la cual te restaurará, la cual te dará vida, la cual ciertamente te guiará a toda verdad y a toda justicia. Mis amados oyentes, en Lucas capítulo 11, verso 39 declara la Biblia: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso, limpiáis lo de adentro del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Es decir, por dentro estáis llenos de robo, estáis llenos de toda maldad. ¿Cómo podrás vencer? ¿Cómo podrás totalmente ser victorioso en la vida cristiana? De ninguna manera lo puedes alcanzar así, con un corazón perverso, terrible, con un corazón lejos de Dios y apartado de Dios. Debes de reconocer que por dentro estás mal y debes de buscar totalmente también la salida a ese problema.
Y la única forma de escapar de ese juicio que te espera por tener un corazón perverso, tienes que reconocer que eres un pecador y debes de venir a Jesucristo recibiéndolo en tu propio espíritu y estar dispuesto entonces a caminar por la senda de la vida, de la esperanza. Cristo mismo declara en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mas aquellos que no escuchan la voz del Señor a ese llamar de restauración, de vida, de paz y de gozo, Dios dice, necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Piense en aquellas personas que asisten a la iglesia, especialmente con aquellos jóvenes que cargan sus pantalones bien abajo de la cintura, enseñando el calzoncillo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno los amonesta a estos jóvenes, dice, pastor, Dios ve lo de adentro, pero no lo de afuera. Mas el Señor dice, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Ambas cosas tienen que ser limpiados, es decir, por dentro y por fuera. ¿Cuántas personas aparecen también con sus blusas escotadas, enseñando sus pechos? Y cuando uno les dice, debe de ponerse decorosamente, debe de vestir honestamente, la respuesta de ellos es, pastor, Dios no ve lo de afuera, Él ve el corazón. Yo quiero decirte que Dios ve las dos cosas. Ve lo de adentro, que es tu corazón. Ve lo de afuera. Muchos se preocupan también de afuera, pero no se preocupan por dentro. Si andas mal vestido, enseñando lo que no debes enseñar, eso también significa de que tú no estás de acuerdo con la verdad de Dios. Porque el Señor dice, a estos necios, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro. Nota lo que dice el Señor a través de Pablo en el capítulo 5 del libro de Primero de Tesalonicenses. Primero de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. El Dios de paz os santifique por completo. El Dios de paz os santifique por completo. Vuestro espíritu, que es el corazón, vuestra alma y vuestro cuerpo. Las dos personas espirituales, que es el corazón, el alma, son limpiados, son protegidos por Dios, pero también lo de afuera es limpiado por Dios. Entonces no digas a nadie que Dios solamente ve el corazón, ve el cuerpo también. Si lo vistes mal, porque así está tu corazón mal, debes completamente venir a Cristo para que ese corazón sea restaurado. También tu vestidura será restaurada. Tu forma de vestir, de expresarte será restaurado por Dios. Pues Dios no quiere que vivas derrotado, ni que vayas para la condenación eterna. Por eso es que Dios nos ha puesto para que llevemos esta palabra y les advirtamos del peligro y escapen de la condenación. Esa condenación que es producto del pecado mismo. Entonces es necesario volverse a Dios en un verdadero arrepentimiento. Pero a pesar de lo torcido que esté el hombre, si se arrepiente será enderezado para vida. En Hechos de los Apóstoles capítulo 8 verso 21 declara la Biblia: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Le está hablando a uno que practicó por mucho tiempo la magia, la brujería, la santería. Y entonces en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 verso 22, el apóstol Pedro incentiva a este hombre, a este engañador que se ha mantenido engañando la ciudad de Galilea prácticamente. Y vemos entonces
Me refiero a Samaria, una de las ciudades cerca de Galilea. Y entonces le dice el apóstol Pedro: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ciertamente Dios está dispuesto a transformar el corazón perverso a un corazón correcto, santo, puro y limpio para su gloria y para su preciosa honra. Cuando el hombre permite este trabajo del Espíritu de Dios adentro de su interior, entonces ese hombre es transformado en nueva criatura. Es transformado en persona que es apto para toda buena obra y es apto para vivir en santidad y en rectitud delante de Dios. Mis amados oyentes, si tú vives completamente derrotado, no sientes la paz de Dios, no sientes el gozo de Dios, reconoce tu pecado entonces y arrepiéntete y apártate del pecado para que recibas sanidad interior, la sanidad espiritual. Y entonces después te deleitarás en el Todopoderoso y verás la gloria de Dios a tu favor y en el favor de los tuyos. Te invito a reconciliarte, te invito a recibir a Cristo en tu corazón. Inclina tu rostro, quiero orar por ti. Si en verdad tú que me estás oyendo estás así en esa necesidad, Jesús te llama al arrepentimiento y Él está dispuesto a perdonarte y a limpiarte. Cierra tus ojos y vamos a tener una oración de fe en el favor tuyo. Divino Padre glorioso, los hombres, Señor, y mujeres que han escuchado esta palabra, gracias porque los has tocado. Gracias, Dios. Ahora usted que me escucha responda inmediatamente tras de mí. Dios Todopoderoso, vengo a ti reconociendo mis pecados y mis maldades y abominaciones. Perdona toda maldad que he cometido. Límpiame de toda abominación. Dame ahora, oh Dios, un cambio sobrenatural por dentro y por fuera. Mi mente sea restaurada también, oh Dios, para pensar como tú piensas. Y restaura mi lenguaje, oh Dios, para hablar como tú hablas. Oh Dios, dame un corazón limpio, recto dentro de mí para que yo pueda, oh Dios, totalmente conducirme de acuerdo a tu palabra y a tu verdad. Perdona mis pecados. Y te invito, mi amado Dios, que entres a mi corazón. Te recibo como mi único Dios y Salvador eterno. Y muchas gracias por amarme y perdonar mis pecados. Gracias, Dios. Amén y amén. Si usted tomó esta decisión, hizo esta oración sincera, congréguese en el lugar más cercano y conduzca su vida de acuerdo a la verdad de las Santas Escrituras. Si usted no tiene una iglesia donde está yendo, entonces si usted vive cerca de nosotros, le invitamos a venir. Estamos ubicados en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011, esquina con la Avalon y la 42 Street. Estamos un poco hacia el sur de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles. Bienvenidos cada uno de ustedes y gracias por las visitas que tenemos constantemente en este lugar y queremos verlo a usted también. Hasta luego, soy el pastor Palacios y que Dios le bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas
en www.radioroca.org. Dios te bendiga.